Actualmente, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha declarado que Rusia podría volver a invadir pronto a través de Bielorrusia, lo que ha generado rumores de que Rusia podría estar apuntando a la capital de Ucrania, Kiev. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. El presidente de Ucrania, Zelensky, declaró que Rusia está intentando activamente involucrar a Bielorrusia en la guerra. Y también advirtió que, al igual que en la guerra de Ucrania en 2022, se está preparando una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia. El presidente Zelensky reveló que Rusia está considerando la posibilidad de utilizar Bielorrusia como base para atacar Chernihiv y Kiev en Ucrania, o incluso a países miembros de la OTAN. Ante esto, el presidente Zelensky de Ucrania declaró que Ucrania está preparada para responder con firmeza y que ya ha dado la orden de reforzar la frontera norte con el ejército ucraniano. El presidente Zelensky sostiene que Rusia está intentando inducir a Bielorrusia a participar en esta guerra y que podría lanzar una nueva invasión a través del territorio bielorruso. Habrá que esperar para ver si lo que dice el presidente Zelensky es cierto, pero lo que sí es un hecho es que los movimientos de Bielorrusia no son normales. Según el informe de United 24, el presidente Lukashenko de Bielorrusia declaró que, tras una inspección militar a gran escala, Bielorrusia movilizará unidades militares de manera selectiva para prepararse para posibles operaciones de combate. Además, el presidente Lukashenko también presidió una reunión separada sobre el Programa Nacional de Armamento de Bielorrusia para el periodo de 2026 a 2030. En esta reunión, los funcionarios también discutieron sobre la futura adquisición militar y el gasto en defensa. Sobre todo, se ha observado que el ejército bielorruso está construyendo posiciones de artillería y otras instalaciones militares cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Lo más extraño es que, a mediados de febrero de 2026, se emitió repentinamente una orden de movilización de reservistas en toda la región occidental de Bielorrusia. Según los testimonios publicados en redes sociales por los habitantes locales que arriesgaron la vida y vivieron la situación en ese momento, los residentes que recibieron la notificación de movilización por parte de las autoridades militares recibieron la orden de presentarse de inmediato, sin siquiera unas horas de margen, bajo una orden coercitiva. Pavel Latushko, una figura clave de la oposición que sigue de cerca la situación en Bielorrusia, reveló en una entrevista de emergencia con la importante cadena ucraniana Kyiv 24 que la velocidad y el carácter coercitivo de esta reciente movilización de reservistas fue completamente diferente a los entrenamientos habituales de reservistas realizados en el pasado. Al examinar los casos concretos que reveló Pavel Latushko, la gravedad de la situación se vuelve aún más clara. Un residente recibió repentinamente una notificación de movilización a las 10 de la noche y las autoridades militares le exigieron que se presentara sin falta en el centro de entrenamiento de reservistas designado antes de las 8 de la mañana del día siguiente. Este tipo de movilización forzada, irracional y repentina a gran escala se está llevando a cabo simultáneamente en numerosas ciudades y pueblos de toda la región occidental de Bielorrusia. Incluso se dice que las autoridades militares confiscaron por la fuerza los teléfonos móviles personales de los reservistas en cuanto ingresaron al centro de entrenamiento, aislándolos completamente del mundo exterior. Por lo tanto, se dice que los residentes encerrados en el centro de entrenamiento no pudieron informar a sus familias a dónde iban ni qué tipo de entrenamiento estaban recibiendo. La sospecha más importante es que, según el calendario oficial del ejército de Bielorrusia, a mediados de febrero de 2026 no había ningún entrenamiento de reservistas programado. El hecho mismo de que se haya convocado repentinamente a civiles durante la noche, en un momento en que no había ningún entrenamiento regular programado, es muy significativo. Actualmente, el gobierno de Bielorrusia ha emitido una postura oficial minimizando la situación, diciendo que solo se trató de una simple inspección sorpresa del estado de preparación. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, esto solo fue una medida rutinaria para verificar el estado de preparación para el combate de las unidades militares. Sin embargo, las circunstancias reales reportadas desde el frente local y las zonas fronterizas muestran que el anuncio del gobierno es una táctica de engaño total. Durante el proceso de emitir órdenes de comparecencia a los convocados, se les dio un plazo muy corto de solo unas horas y a quienes se les exigió presentarse de manera sorpresiva no se les proporcionó ninguna explicación detallada sobre las futuras órdenes de movimiento o el contenido de las operaciones. Las agencias internacionales de inteligencia militar están convencidas de que estos movimientos inusuales del gobierno de Bielorrusia no se limitan a un simple ejercicio sorpresa. Los expertos militares han comenzado a sugerir cautelosamente que esta convocatoria repentina podría estar pensada como una preparación
para declarar una movilización nacional a gran escala con el objetivo de atacar frontalmente el frente norte de Ucrania y la frontera de la OTAN. También se está planteando la posibilidad de que las autoridades militares de Bielorrusia estén probando finalmente si los procedimientos administrativos para el reclutamiento forzado de civiles y el sistema logístico militar funcionan sin problemas en tiempo real, asumiendo una situación de guerra total. Entonces, ¿por qué Rusia estaría dispuesta a tomar este tipo de riesgos? Actualmente, la situación de la guerra en Ucrania no está yendo bien para Rusia. De hecho, solo en el mes de abril, Ucrania recuperó más territorio del que Rusia ocupó. Esto es la primera vez que sucede en casi 3 años. Desde la contraofensiva ucraniana en 2023, durante 3 años, el ejército ruso estuvo ocupando territorio de manera continua. Pero ahora la situación se ha invertido. El ejército ucraniano lanzó ofensivas activas en varios frentes durante abril, logrando recuperar 40 kilómetros cuadrados de territorio en cada una de las regiones de Zaporilla, Kharkov y Donetsk. El Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos analizó que esto fue posible gracias a la restricción actual del uso de terminales Starlink y al desempeño de las unidades robóticas. En febrero, cuando Estados Unidos bloqueó repentinamente el uso de terminales Starlink por parte de Rusia, el ejército ruso perdió de repente sus comunicaciones. El problema es que esto ocurrió en febrero, y aunque ya han pasado 3 meses, la comunicación aún no se ha restablecido. Incluso los ataques con drones se han vuelto limitados. Como surgieron restricciones en la comunicación entre las unidades, el mando y control eficiente se volvió imposible. Por eso, incluso llegaron a pedir radios walkie-talkie anticuados. Hay varios ejemplos de esto. Se dice que ha habido varios casos en los que grupos de 5 soldados rusos han tenido enfrentamientos entre sí durante los combates cerca de Kupiansk. Además, hay informes de que el sistema de guerra electrónica ruso interfiere involuntariamente incluso con las comunicaciones de sus propios radios, lo que empeora aún más la situación cuando intentan establecer un nuevo sistema de comunicación. Además, el gobierno ruso incluso ha limitado la velocidad de Telegram, lo que dificulta compartir información sobre las operaciones y la situación local. Esto ha creado una estructura en la que las unidades de primera línea inevitablemente se ven perjudicadas. Por todo esto, se estima que al ejército ruso le tomaría más de 30 años ocupar toda la región de Donbass. Aquí, definitivamente, existe una diferencia de escala entre Rusia y Ucrania, y el ejército ucraniano utiliza activamente drones y unidades robóticas. Por eso, aunque sigan ocurriendo las mismas bajas, era una estructura en la que Rusia inevitablemente tenía que ganar. Por eso, para reducir estas bajas, es necesario utilizar activamente sistemas no tripulados. Actualmente, el ejército ucraniano sufre una grave escasez de personal. Por lo tanto, están utilizando activamente equipos no tripulados. Actualmente, Ucrania está utilizando unidades blindadas, mixtas tripuladas y no tripuladas, movilizando un tanque junto con un pequeño vehículo blindado no tripulado que lo escoltan para atacar al mismo tiempo. Además, también están utilizando drones. Como si trabajaran en un cibercafé, utilizan joysticks para atacar a las fuerzas rusas con drones. Además, empresas civiles de defensa aérea operan torretas antiaéreas en zonas urbanas, y estas también son torretas antiaéreas no tripuladas, por lo que las operaciones se llevan a cabo desde instalaciones de mando y control similares a un cibercafé. Incluso, por primera vez en la historia de la humanidad, lograron capturar una posición rusa utilizando únicamente plataformas no tripuladas, es decir, vehículos terrestres no tripulados y drones. Además, el número de unidades que utilizan robots está aumentando gradualmente y se informa que se emplean en diversos campos, desde tareas logísticas clave como el suministro de municiones y la evacuación de heridos, hasta el combate directo. En particular, a finales de 2025, solo 67 unidades militares utilizaban robots, pero para marzo de 2026, ese número aumentó en 100 llegando a 167 unidades. Además, en el verano de 2025, se llegó a capturar prisioneros rusos utilizando robots no tripulados, lo cual fue la primera vez en la historia de la humanidad. El ejército ucraniano controló remotamente los robots desde una zona segura a decenas de kilómetros de distancia para atacar las posiciones rusas, y los soldados rusos, perdiendo la moral, arrojaron sus armas y se rindieron. Ese fue el momento en que la imagen de la guerra, que pensábamos que solo ocurriría en un futuro muy lejano,
ya se había convertido en realidad. El alto mando del ejército ucraniano considera firmemente que el año 2026 será un punto de inflexión de una enorme transformación tecnológica sin precedentes en la historia de las guerras de la humanidad. Los objetivos internos que han adoptado son tan innovadores y agresivos que sacuden por completo las doctrinas militares existentes. El punto central es un plan impresionante: reemplazar nada menos que un tercio de toda la fuerza de infantería que lucha y sangra en el frente por drones y sistemas robóticos terrestres autónomos. El motivo detrás de esta jugada audaz del Ministerio de Defensa de Ucrania es una decisión desesperada de superar la grave escasez de personal causada por la prolongación de la guerra total, utilizando tecnología avanzada de sistemas no tripulados. Si este plan innovador se implementa perfectamente en el campo de batalla, la proporción de soldados que arriesgan sus vidas participando directamente en combates cuerpo a cuerpo en trincheras y zonas peligrosas disminuirá notablemente. Los sistemas no tripulados, diseñados para reemplazar completamente a los humanos, están destinados a encargarse de todas las misiones más duras y peligrosas del campo de batalla. Desde misiones de reconocimiento de precisión para identificar en tiempo real los movimientos del enemigo, hasta operaciones de irrupción en fortalezas fuertemente defendidas y misiones de apoyo con armas pesadas para proporcionar fuego abrumador a las fuerzas aliadas. Las máquinas reemplazarán a los humanos en todos los aspectos del campo de batalla. Además, las tareas más peligrosas y con mayor número de bajas, como el suministro de materiales en la línea del frente y la evacuación de heridos desde el caos del campo de batalla hacia zonas seguras, serán completamente asumidas por vehículos terrestres no tripulados y grandes drones. En especial, el arma clave que más destaca en este plan es el sistema de vehículos terrestres no tripulados, es decir, robots terrestres que superan las limitaciones de los drones aéreos. Los drones aéreos, que se usaban ampliamente, antes tenían grandes limitaciones físicas para mantener fuego sostenido o transportar grandes cantidades de suministros debido a la duración de la batería y la capacidad de carga. En cambio, los robots terrestres, equipados con orugas resistentes y motores potentes, tienen la capacidad única de permanecer en el frente durante largos periodos, manteniendo un fuego constante incluso cuando están equipados con ametralladoras pesadas y misiles antitanque. Como pueden transportar armas pesadas y municiones de hasta 200 kCal de una sola vez, desempeñan un papel crucial para maximizar la tasa de supervivencia de nuestras tropas en situaciones de combates intensos de corta duración y en guerras de trincheras. Por esta razón, actualmente hay muchos análisis que sugieren que Rusia está tratando de involucrar a Bielorrusia en la guerra y así escalar aún más el conflicto para superar esta situación. Pero el problema es que Bielorrusia ha entrado en la guerra y Polonia ya ha declarado que atacará a Bielorrusia, por lo que existe una preocupación real de que la guerra pueda escalar a una escala aún mayor.